Hay lecciones que la vida enseña con suavidad, y hay lecciones que llegan como martillo de juez, golpeando con fuerza suficiente para quebrar arrogancia más sólida. Don Ismael Reyes tenía 70 años cuando condujo su vieja camioneta Ford de 1998 por carretera de Jalisco hacia Guadalajara, transportando en remolque oxidado 10 cabezas de ganado que para ojos inexpertos parecían flacos, casi desnutridos. Pero don Ismael no llevaba ganado común, llevaba genética pura de raza criolla resistente a sequía, línea que su familia había perfeccionado durante 150 años. Animales que valían fortuna para quien supiera verla. La subasta ganadera de Guadalajara era evento más prestigioso de Occidente mexicano. Cada año, en primavera, los mejores ganaderos del país traían sus ejemplares de élite para ser vendidos a compradores que pagaban millones por genética superior. Era lugar de negocios serios, de apretones de mano que movían fortunas, de reputaciones construidas o destruidas en una tarde, y era lugar donde imagen importaba casi tanto como calidad. Camionetas último modelo, botas de piel de avestruz, sombreros Stetson de $1000, todo diseñado para anunciar éxito antes de que palabra fuera pronunciada. Don Ismael no encajaba en ese mundo de apariencias. Vestía con jeans Wrangler viejos pero limpios, camisa de cuadros gastada por años de trabajo, botas de cuero agrietadas que habían caminado miles de kilómetros por tierras áridas, y sombrero de palma simple que protegía del sol, pero no impresionaba a nadie. Su camioneta, aunque funcionara perfectamente porque él la mantenía meticulosamente, tenía 27 años y pintada de colorada. Cuando estacionó entre hileras de camionetas, Ram de 100,000 pesos y Silverados de lujo, miradas despectivas y risas apenas disimuladas siguieron sus pasos. Pero lo que nadie en ese lugar sabía, mientras miraban al anciano humilde descargando su ganado flaco con ayuda de sus 2 nietos, era que don Ismael Reyes era leyenda viviente en mundo ganadero. Su padre, don Ezequiel Reyes, había sido uno de fundadores de esa misma subasta 60 años atrás, y don Ismael, quien había heredado no solo tierras, sino sabiduría ancestral sobre crianza de ganado, poseía 30,000 hectáreas distribuidas en 4 estados, criaba más de 15,000 cabezas de ganado y su fortuna personal superaba 200 millones de pesos. Pero él, como su padre antes de él, valoraba sustancia sobre show, o calidad sobre cantidad, y conocimiento sobre ostentación. El momento que cambiaría todo llegó cuando Ricardo Valenzuela, comprador de 35 años con más ego que experiencia, vio ganado de don Ismael y decidió hacer chiste a su costa. Con voz lo suficientemente alta para que todo corral escuchara, Ricardo gritó mientras señalaba animales de Ismael: «Ese ganado flaco no sirve. ¿Quién trajo estas vacas famélicas a subasta seria? Parece que las sacaron de sequía del Sahara». Sus amigos rieron, compradores jóvenes se unieron a burla, y don Ismael, parado junto a su remolque con manos callosas descansando en cerca, simplemente observó, con ojos que habían visto este tipo de arrogancia antes, y sabían exactamente cómo terminaría. Mientras escuchan esta historia desde sus hogares, tal vez desde Durango, desde Chihuahua, desde cualquier rincón donde ganado sigue siendo vida y alma de familias trabajadoras, piensen en esos abuelos que llevan sabiduría silenciosa, que saben que apariencias engañan, que entienden que verdadero poder nunca necesita anunciarse. Cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañan y a qué hora están escuchando esta lección sobre el peligro mortal de juzgar libro por su cubierta, cuando ese libro resulta ser enciclopedia de conocimiento que está por destruir tu arrogancia completamente. Los Altos de Jalisco son tierra de contrastes brutales.
paisaje que alterna entre verde explosivo en temporada de lluvias y marrón reseco, durante sequías que pueden durar meses. Es región que forjó tipo especial de ganadero, no el que busca ganado gordo para matadero inmediato, sino el que cría animales capaces de sobrevivir cuando otros morirían. Animales con genética que resiste calor extremo, que puede pasar días sin agua abundante, que convierte forraje pobre en músculo magro pero resistente. Era ciencia que tomaba generaciones dominar, conocimiento que no se aprendía en universidad sino en campo, observando, experimentando, fracasando y aprendiendo. Don Ismael había nacido en ese conocimiento. Su bisabuelo había traído ganado criollo original de España en 1870. Su abuelo había cruzado selectivamente durante décadas para crear línea que combinaba rusticidad de criollo con productividad de razas europeas. Su padre había perfeccionado proceso, creando lo que conocedores llamaban línea Reyes. Ganado que parecía flaco para ojo inexperto, pero que tenía conversión alimenticia superior, resistencia a enfermedades extraordinaria y capacidad de prosperar donde otras razas morían. Era ganado que no ganaba concursos de belleza, pero que sobrevivía a apocalipsis. El rancho de Don Ismael, llamado simplemente El Mezquite, por árbol centenario que marcaba entrada, era operación masiva pero discreta. 30.000 hectáreas divididas en potreros estratégicos por 4 estados, Jalisco, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí. Cada región con clima ligeramente diferente, permitiendo rotación de ganado según estación y disponibilidad de forraje. Empleaba a 120 familias directamente, 300 indirectamente. Pero don Ismael vivía en casa modesta original de rancho, cocinaba su propia comida, manejaba su vieja camioneta y trabajaba campo junto a sus empleados cada día que su salud permitía. ¿Por qué vivir como pobre si eres rico?, le había preguntado una vez su nieto Luis, de 20 años, quien estudiaba agronegocios en Guadalajara y soñaba con modernizar operaciones del abuelo. Don Ismael había respondido con sabiduría destilada de 7 décadas. «Mijo, riqueza no es lo que tienes, sino lo que no necesitas. Yo tengo salud, tierra que amo, trabajo que me da propósito y familia que me respeta. ¿Para qué necesito camioneta nueva si esta funciona? ¿Para qué casa grande si vivo solo? Pobreza es necesitar cosas. Riqueza es estar contento con lo que tienes». Era filosofía que generación de Luis luchaba por entender. Ricardo Valenzuela representaba exactamente lo opuesto. Había heredado negocio mediano de engorda de ganado de su padre 3 años atrás. En ese tiempo había expandido agresivamente usando créditos, comprando lotes grandes de ganado joven, engordándolos rápido con alimentos balanceados costosos y vendiéndolos a mataderos. Ganaba dinero, sí, pero márgenes eran delgados y operación dependía de volumen constante. Era modelo industrial de ganadería, eficiente pero sin alma, rentable pero sin tradición, exitoso en papel pero vacío en sustancia. Ricardo había construido imagen cuidadosa alrededor de su éxito. Camioneta Ram, último modelo con estéreo premium, botas Tony Lama que costaban 8,000 pesos, sombrero Resistol que era más ornamento que herramienta y presencia constante en redes sociales mostrando vida de ganadero millonario. Tenía 200,000 seguidores en Instagram donde publicaba fotos con ganado, que no era suyo sino de corrales de engorda, videos en caballos rentados para ocasión, y frases motivacionales sobre éxito. Era una actuación cuidadosamente curada que impresionaba a jóvenes, pero que ganaderos veteranos veían con mezcla de diversión y desprecio. La subasta ganadera de Guadalajara de 2025 prometía ser especial.
Era 60 aniversario de su fundación y organizadores habían asegurado participación de mejores ranchos de México, Santa Gertrudis de Tamaulipas, Charolés de Chihuahua, Brahman de Veracruz y docenas más. Se esperaban ventas de más de 50 millones de pesos en un solo día. Compradores venían de todo país, algunos de Estados Unidos y hasta Sudamérica. Era evento donde reputaciones se hacían, donde un ejemplar excepcional podía vender por $1.000.000, donde crear redes de contactos valía tanto como transacciones. Don Ismael normalmente no asistía a subastas. Vendía su ganado directamente a compradores selectos que conocían valor de genética Reyes y pagaban premium sin necesidad de espectáculo público. Pero este año era diferente. Organizadores le habían rogado que participara por aniversario 60, honrando memoria de su padre, quien había sido fundador. Don Ismael había aceptado más por respeto a memoria de su padre que por necesidad de vender. Decidió llevar 10 ejemplares de su mejor línea, 5 vacas y 5 becerros que representaban 150 años de crianza selectiva. El problema era que ganado Reyes no se veía impresionante para ojo desentrenado. Los animales eran más pequeños que razas comerciales modernas, con menos grasa visible, estructura ósea prominente que podía parecer flaca, y pelaje más áspero adaptado a sol intenso. No ganaban fotografías para Instagram ni impresionaban en corrales relucientes. Pero ganadero experto vería inmediatamente lo que importaba. Ojos brillantes indicando salud perfecta, movimiento ágil mostrando vigor, conformación indicando conversión alimenticia superior y sobre todo esa presencia indefinible de genética superior que animales bien criados simplemente exudan. Javier Solís era el subastador principal de subasta desde hacía 20 años. Había visto todo, compradores que pagaban fortunas por ganado mediocre porque se veía bonito, vendedores que inflaban pedigríes, dramas familiares sobre herencias, fortunas ganadas y perdidas en una tarde. Pero también había aprendido a reconocer calidad real. Y cuando vio ficha de entrada listando Ismael Reyes, El Mezquite, Jalisco, ganado criollo selectivo, algo en su memoria se activó. Buscó en archivos viejos de subasta y encontró foto descolorida de 60 años atrás, ceremonia de fundación con 5 hombres, uno de ellos con placa que decía Ezequiel Reyes, socio fundador. Javier salió a corrales de preparación para encontrar a Ismael. Lo que vio lo llenó de mezcla de respeto y preocupación. Anciano vestido humildemente descargando ganado que parecía ordinario. Audiencia de este año sería superficial, llena de compradores jóvenes como Ricardo que valoraban apariencia sobre sustancia. Don Ismael sería devorado. Javier se acercó. Don Ismael, soy Javier Solís, subastador principal. Es honor tenerlo. Su padre fue gigante, pero debo advertirle, audiencia de hoy será difícil. Don Ismael miró a Javier con ojos que habían visto 70 años de vida. Deje que juzguen, joven, luego les enseñaré a ver. El salón principal de subasta era anfiteatro moderno con capacidad para 500 personas. Gradas elevadas rodeando arena central, donde ganado sería exhibido. Pantallas enormes mostrando detalles de cada lote. Sistema de audio profesional y ambiente que mezclaba tradición rural con tecnología de vanguardia. Cuando puertas abrieron a mediodía, compradores inundaron espacio con energía de mercado bullicioso. Conversaciones sobre clima, precios de forraje, chismes de industria llenaban aire mientras todos buscaban sus asientos. Ricardo Valenzuela llegó como siempre, tarde, ruidoso, asegurándose de que todos notaran su entrada. Traía comitiva de 5 personas, su administrador, 2 asesores, que eran principalmente amigos que disfrutaban ambiente de subasta, y camarógrafo personal que documentaba todo para sus redes sociales.
¡Javier!, gritó al subastador, abrazándolo con familiaridad exagerada. Hoy compro grande, hermano. Traigo presupuesto serio. Vamos a poner fuego a este lugar. Era bravata diseñada para intimidar competencia, táctica que funcionaba con compradores inexpertos, pero que veteranos reconocían como inseguridad disfrazada. Don Ismael entró silenciosamente con sus dos nietos, Luis y Roberto. Buscaron asientos en sección media, ni adelante donde sentaban grandes compradores, ni atrás donde miraban curiosos. Luis, quien entendía dinámica social mejor que su abuelo, susurró: «Abuelo, deberíamos sentarnos adelante. Tu reputación...». Don Ismael negó con cabeza. «Mijo, si necesito asiento adelante para probar mi valor, entonces no tengo valor. Míralos», señaló sutilmente a Ricardo y otros pavoneándose. «Gastan más energía anunciando su poder que ejerciéndolo. Eso me dice que su poder es ilusión». La subasta comenzó con lotes menores, ganado joven sin pedigrí especial, vendido a precios modestos para calentar audiencia. Javier Solís trabajaba micrófono con experiencia de décadas, mezclando información técnica con bromas ligeras que mantenían atmósfera animada. Lote número 3, 5 becerros Charolais, peso promedio 220 kilos, excelente conformación. ¿Quién abre en 50.000? Manos subían, números saltaban, martillo caía. Era danza familiar, donde todos conocían pasos. Ricardo dominaba lances iniciales, comprando 3 de primeros 5 lotes con ofertas agresivas que desalentaban competencia. Cada vez que ganaba, se ponía de pie, saludaba a audiencia, asegurándose de que cámaras capturaran su victoria. En una ocasión, después de ganar lote particularmente caro, señaló a su camarógrafo: «Eso es como se hace, gente. Así compran los grandes». Algunos aplaudieron, más por cortesía que admiración. Veteranos en audiencia intercambiaban miradas y sonrisas cansadas. Habían visto cientos de Ricardos venir e ir. Conforme subasta avanzaba hacia lotes principales, Javier preparaba introducción especial. «Señoras y señores», su voz tomó tono más serio, «el siguiente lote es significativo. Hace 60 años, 5 visionarios fundaron esta subasta. Uno de ellos fue don Ezequiel Reyes. Hoy su hijo, don Ismael Reyes, nos honra con presencia y con genética que familia Reyes ha perfeccionado durante 150 años. Es línea pura de criollo resistente. No verán animales como estos en ningún otro lugar». En pantallas aparecieron fotos de ganado de don Ismael. Inmediatamente murmuros recorrieron sala. Animales se veían flacos, comparados con charolés robustos y brahman musculosos que habían sido vendidos. Criollos de Reyes parecían ordinarios, hasta desnutridos. Ricardo, oliendo oportunidad para entretenimiento, se puso de pie. Con voz que proyectó por todo salón, gritó: «Ese ganado flaco no sirve». ¿Quién trajo estas vacas famélicas a subasta seria? Parece que las sacaron de sequía del Sahara. Risas estallaron en secciones llenas de compradores jóvenes. Algunos sacaron teléfonos para grabar, presintiendo momento viral para redes sociales. Ricardo, alimentado por risas, continuó: «Javier, con respeto, ¿esto es lote serio o estamos haciendo caridad? Porque yo dono para causas nobles, pero no compro en subastas». Más risas, más teléfonos grabando. Javier, en tarima, se veía incómodo, pero mantenía profesionalismo. «Don Ricardo, le sugiero que lea ficha técnica. Esta genética tiene historial de pasar hambre», interrumpió Ricardo. «Mira, Javier, todos respetamos tradición, pero esto es negocio moderno. Ese ganado es reliquia de museo, no inversión. ¿Alguien realmente va a comprar eso?». Dirigió pregunta a audiencia buscando validación. Y vergonzosamente muchos asintieron. En mundo donde apariencia había reemplazado sustancia, ganado de don Ismael era víctima de
Ignorancia colectiva, que valoraba Instagram sobre instinto, show sobre sabiduría. Don Ismael permaneció sentado, rostro tranquilo como lago en mañana sin viento. Luis, a su lado, estaba rojo de humillación y rabia. «Abuelo, vámonos, no mereces esto». Pero don Ismael puso mano callosa sobre brazo de su nieto. «Mijo, quédate quieto. Paciencia es virtud que separa sabios de tontos. Tonto reacciona a primer insulto. Sabio espera momento perfecto para enseñar lección que nunca se olvida». Había algo en voz de su abuelo, una certeza tranquila que calmó a Luis. Roberto, nieto menor, susurró: «Abuelo, ¿qué vas a hacer?». Don Ismael sonrió. Fue sonrisa pequeña, pero que contenía conocimiento de 70 años sobre cómo funciona mundo. «Voy a mostrarles diferencia entre tener dinero y entender valor». Se puso de pie lentamente, sus huesos viejos protestando, pero su voluntad inquebrantable. Caminó hacia pasillo central mientras todos miraban. Algunos esperaban que fuera a confrontar a Ricardo directamente. Otros pensaban que finalmente saldría avergonzado. Nadie anticipaba lo que estaba por hacer. Llegó a micrófono de lances en primera fila. Javier, desde tarima, lo reconoció acercándose y esperó. Audiencia lentamente silenciándose. Curiosidad reemplazando burla. Don Ismael tomó micrófono con calma, de quien había hablado en reuniones importantes toda su vida, pero que nunca necesitaba gritar para ser escuchado. «Joven Javier». Su voz era clara, firme, resonando perfectamente en «Sistema de audio. Retire mis animales de venta. No vendo hoy». Murmuros de confusión. «Pero», continuó, mirando directamente a Ricardo, «vine aquí a comprar, y tengo presupuesto considerable». Javier, experimentado en dramas de subasta, entendió inmediatamente lo que estaba por suceder. Pequeña sonrisa tocó esquinas de su boca. «Entendido, don Ismael. Su lote es retirado. ¿Desea registrarse como comprador activo?». Don Ismael asintió. «Sí, y tengo pregunta para joven que tanto habló». Miró a Ricardo, quien ahora parecía menos seguro. ¿Vino hoy a comprar o solo a hacer show? Porque si vino a comprar, prepárese. Si vino a hacer show, busque asiento y observe cómo hombre con ganado flaco compra cosas que usted nunca podrá pagar. Silencio absoluto cayó sobre sala. Ricardo, atrapado entre responder y parecer cobarde o quedarse callado y parecer humillado, eligió peor opción. «Viejo, no sabe con quién está hablando. Tengo presupuesto de 10 millones hoy». Don Ismael asintió. «Tranquilo. Qué coincidencia. Yo también. Por lote». La sala explotó. Lo que siguió en siguiente hora fue una clase magistral en poder silencioso. Javier Solís continuó su subasta con renovada energía, sintiendo que estaba presenciando algo histórico. «Lote número 15», anunció. «Toro Brahman Premium, campeón de exposición nacional, padre de 100 crías, pedigrí impecable, valor estimado, 800,000 a 1,000,000 de pesos. Abrimos en 600,000. Era uno de lotes más esperados del día. Toro que Ricardo había mencionado públicamente que compraría. Ricardo levantó paleta inmediatamente. 600,000. Era lance de apertura. Confiado. El de alguien acostumbrado a ganar. Pero antes de que Javier pudiera reconocer siguiente lance, voz tranquila resonó desde micrófono de primera fila. 1,200,000. Era don Ismael, doblando precio estimado con 3 palabras. Audiencia contuvo aliento colectivo. Javier, siguiendo protocolo, miró a Ricardo. «Tenemos 1,200,000. ¿Mejora oferta?». Ricardo estaba pálido pero atrapado en juego que él mismo había iniciado. 1,300,000. Su voz tenía menos confianza ahora. Don Ismael ni siquiera pausó. 1,800,000. Saltó 500,000 como si fueran 500 pesos. Matemática era brutal. A ese precio, Toro valía más del doble de su valor de mercado. Nadie pagaría eso excepto alguien haciendo punto diferente al comercial. Ricardo miró a su administrador.
quien negó con cabeza vigorosamente. Era locura. Continuar. Paso, murmuró Ricardo. Vendido, gritó Javier con entusiasmo genuino. A don Ismael Reyes por 1.800.000 pesos. Aplausos estallaron. Era comienzo del espectáculo. Pero don Ismael no se detuvo. Siguiente lote. Ganado Charolais Premium. Lo compró. Siguiente lote. Vaquillas de genética europea. Lo compró. Lote tras lote. Sin negociar. Sin dudar. Simplemente levantando paleta y anunciando precio que nadie más podía igualar. Lo extraordinario no era solo que compraba todo, sino cómo lo hacía. Mientras Ricardo había hecho espectáculo de cada lance ganado, poniéndose de pie, celebrando, don Ismael simplemente declaraba su precio con calma de quien ordena café en restaurante familiar. No había drama, no había show. Era eficiencia pura de hombre que sabía exactamente lo que hacía y no necesitaba validación de audiencia. Cada lance suyo era lección en confianza real versus confianza fingida. Ricardo intentó competir en 3 lotes más, desesperado por no salir, completamente humillado. Pero cada vez don Ismael simplemente duplicaba su oferta con tranquilidad, que era más devastadora que cualquier burla verbal habría sido. En tercer intento, cuando Ricardo ofreció 900.000 y don Ismael respondió con 1.900.000 sin parpadear, Ricardo finalmente se rindió completamente. Se hundió en su asiento, su comitiva mirando incómoda hacia otro lado. Su camarógrafo discretamente guardando cámara, porque esto ya no era contenido que Ricardo querría, fue publicar. La audiencia había transformado completamente. Compradores que inicialmente habían reído del ganado flaco de don Ismael, ahora murmuraban entre ellos tratando de identificar quién era realmente este anciano. Algunos buscaban en Google en sus teléfonos, veteranos en audiencia, quienes recordaban nombre Reyes, sonreían con satisfacción de ver arrogancia moderna derrotada por sabiduría antigua. Jóvenes que habían grabado burlas iniciales de Ricardo, ahora grababan dominación completa de don Ismael, contenido muchísimo mejor para sus redes. Después de 8º lote consecutivo comprado por don Ismael, Javier pausó su basta brevemente. Señoras y señores, vamos a tomar descanso de 10 minutos. Don Ismael, ¿necesita hablar con administración sobre límites de crédito o pagos? Era pregunta protocolar, pero también práctica. Nadie compraba 8 lotes premium sin verificar capacidad de pago. Don Ismael asintió y siguió a Javier a oficina administrativa detrás de tarima. En oficina, don Ismael sacó de bolsillo de camisa simple papel doblado. Lo extendió sobre escritorio. Era carta de banco certificando línea de crédito de 50 millones de pesos con garantías de propiedades valuadas en más de 200 millones. Administrador de subasta, quien había visto muchas cartas así, pero nunca de alguien vestido tan humildemente, verificó autenticidad con llamada rápida. «Es legítimo», confirmó con asombro apenas oculto. Javier sonrió. «Don Ismael, ¿cuánto planea gastar hoy?» «Lo que sea necesario», respondió don Ismael simplemente. «Vine a enseñar lección. No termina hasta que lección sea aprendida». Javier asintió con respeto. «¿Puedo preguntar algo personal? ¿Por qué nunca venía a subastas? Con su capacidad...» Don Ismael lo interrumpió gentilmente. «Porque no necesitaba validación de multitudes. Pero hoy, ese joven insultó no solo mi ganado, sino memoria de mi padre quien fundó este lugar. Ese insulto requiere respuesta que él nunca olvide». Cuando regresaron a salón, la atmósfera había cambiado completamente. Compradores que habían planeado hacer lances en lotes restantes, ahora dudaban. ¿Qué sentido tenía competir contra alguien con recursos aparentemente ilimitados? Algunos optaron por retirarse temprano. Otros decidieron quedarse simplemente para presenciar lo que estaba volviéndose leyenda. El día que Anciano Humilde compró subasta entera. Ricardo permanecía en su asiento,
atrapado entre orgullo que le decía que se fuera y curiosidad mórbida de ver qué tan lejos llegaría su humillación. La subasta continuó. Lote número 16, 17, 18. Todos a don Ismael. A estas alturas, otros compradores ni siquiera intentaban dar lances. Simplemente esperaban a ver precio final de cada lote, aplaudiendo con mezcla de asombro y respeto. Javier, sintiendo momento histórico, comenzó a añadir comentarios. Lote 19, ganado cimental de campeones, valor estimado 1 millón. Abrimos en... Don Ismael simplemente declaró, 1.500.000. ¡Vendido antes de abrir!, gritó Javier, y Sala rió con nerviosismo que viene de presenciar poder absoluto siendo demostrado. Fue en lote número 20, ejemplar particularmente excepcional de Santa Gertrudis, que Ricardo había mencionado en redes sociales que definitivamente compraría, donde don Ismael hizo algo diferente. Javier abrió lances. Esta es la joya de la corona del día, señores. Valor estimado 1,5 millones. ¿Quién abre? Esperó. Pero nadie levantó paleta. Todos miraban a don Ismael, quien esta vez miró directamente a Ricardo. «Joven Ricardo», dijo don Ismael, voz amplificada por micrófono, «este era el que querías, ¿no? Lo mencionaste en tus redes. Te voy a dar oportunidad. Haz tu mejor oferta. Si es seria, lo dejo pasar. Si es show, lo compro». Era trampa perfecta. Si Ricardo no ofrecía, admitía derrota total. Si ofrecía bajo, se veía barato. Si ofrecía alto y don Ismael mejoraba, humillación sería completa. Ricardo, con voz apenas estable, susurró algo a su administrador, quien negó vigorosamente. Finalmente Ricardo no dijo nada. Silencio se extendió incómodo por 30 segundos. Don Ismael asintió. Entendido. 1.800.000. ¡Vendido!, gritó Javier, y aplausos esta vez fueron mezclados con silbidos de respeto. Don Ismael no solo había ganado, había dado a Ricardo oportunidad de salvar algo de dignidad, y Ricardo la había rechazado por cobardía. Cuando subasta llegó al lote 25, último lote principal del día, algo extraordinario había sucedido. Don Ismael había comprado 23 de 25 lotes principales, gastando más de 30 millones de pesos en 2 horas. Era récord absoluto en historia de 60 años de subasta. Ningún comprador individual había dominado evento de esta manera, pero más impactante que dinero gastado era mensaje enviado. Arrogancia había sido aplastada, juventud había aprendido respeto y leyenda había sido confirmada. Javier Solís, preparándose para cerrar evento histórico, tenía una última sorpresa que revelaría no solo quién era don Ismael realmente, sino por qué familia Reyes era nombre que resonaba en historia de ganadería mexicana, de manera que ninguna cantidad de seguidores de Instagram de Ricardo jamás podría igualar. Antes de último lote, Javier Solís hizo algo inusual. Pausó subasta y pidió atención completa de audiencia. Señoras y señores, antes de continuar, permítanme compartir algo. Muchos de ustedes, especialmente los más jóvenes, no conocen al hombre que ha dominado nuestra subasta hoy. Señaló a pantallas donde proyectó fotografía antigua, 5 hombres de pie frente a esta misma instalación en 1965. Estos hombres fundaron esta subasta. Señaló a uno en medio, es don Ezequiel Reyes, y proyectó foto moderna de don Ismael, es su hijo. Murmuros recorrieron sala. Javier continuó. Familia Reyes lleva 150 años criando ganado en esta región. Su línea genética ha sobrevivido revoluciones, sequías, crisis económicas que destruyeron miles de otros ranchos. ¿Saben por qué? Porque mientras otros criaban para apariencia, Reyes criaban para supervivencia. Su ganado flaco, hizo comillas con dedos, tiene conversión alimenticia 30% mejor que razas comerciales. Puede sobrevivir con mitad del agua,
Tiene resistencia a enfermedades que hacen que otros ganaderos gasten fortunas en veterinarios. Proyectó gráficas técnicas mostrando datos que muy pocos en audiencia entendían. Completamente, pero que claramente mostraban superioridad genética del ganado Reyes. Un becerro Reyes criado en condiciones de sequía alcanza mismo peso que Charolais criado con forraje premium, pero cuesta 40% menos producir. En términos comerciales, ustedes que tanto les gustan números, miró específicamente hacia sección donde Ricardo estaba. Genética Reyes supera todo lo que compraron hoy por factor de 2-1 en rentabilidad real. Era vindicación total que don Ismael no había buscado, pero que Javier, entendiendo importancia de momento, había proporcionado. Audiencia ahora entendía. Habían presenciado no solo exhibición de riqueza, sino lección sobre conocimiento real versus imagen superficial. Algunos compradores se veían avergonzados, otros fascinados, todos impresionados. Luis y Roberto, nietos de don Ismael, tenían lágrimas de orgullo en ojos. Su abuelo, quien nunca buscaba reconocimiento, estaba siendo honrado públicamente de manera que merecía. Don Ismael se puso de pie y caminó hacia tarima. Javier le extendió micrófono, cediendo temporalmente control de su subasta al hombre que acababa de transformarla. Don Ismael miró a audiencia. Su voz cuando habló era de maestro, dirigiéndose a clase que acababa de fallar examen importante. Hace 60 años, mi padre y 4 amigos fundaron esta subasta con visión. Crear lugar donde calidad real, no apariencia, determinara valor. Donde ganadero honesto pudiera traer ganado honesto y recibir precio justo. Con años, continuó, algo cambió. Apariencia comenzó a importar más que sustancia. Espectáculo reemplazó sabiduría, redes sociales. Miró directamente a Ricardo. Reemplazaron conocimiento real. Y hoy vi síntoma más triste. Generación entera de compradores que no sabe diferencia entre gordo y fuerte, entre show y valor. Pausó, dejando que palabras se asentaran. Mi padre me enseñó que ganado es como personas. Algunos gritan su valor, otros lo demuestran silenciosamente. Compré casi todo. Hoy, don Ismael continuó, no porque necesitara ganado, tengo 15,000 cabezas, no necesito 20 más. Compré para enseñar lección que alguien necesitaba enseñar. No juzguen por apariencias. No asuman que anciano en camioneta vieja es pobre. No asuman que joven en camioneta nueva es rico. No asuman que ganado flaco es inferior o que ganado gordo es superior. Aprendan a ver. Aprendan a saber. Porque ganadería no es show de Instagram. Es ciencia de generaciones. Aplausos estallaron. Pero no eran aplausos corteses de protocolo. Eran aplausos genuinos de personas que acababan de recibir lección que recordarían toda su vida. Veteranos aplaudían de pie. Jóvenes, inicialmente resistentes, gradualmente se unieron al reconocer verdad en palabras. Incluso algunos de comitiva de Ricardo aplaudían, aunque Ricardo mismo permanecía hundido en asiento, rostro rojo de vergüenza. Don Ismael regresó micrófono a Javier y comenzó a caminar hacia su asiento. Pero antes de llegar, Ricardo se puso de pie. Su voz, cuando habló, era quebrada. Don Ismael, espere. Todos miraron. Ricardo bajó de gradas y se acercó al anciano. De cerca, diferencia era brutal. Ricardo con su vestimenta cara pero vacía. Don Ismael con su simplicidad, pero llenando espacio con presencia ganada en 70 años de vida honesta. Don Ismael. Ricardo habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. Yo cometí error, gran error. Juzgué sin saber, insulté sin conocer, y merezco esta humillación. Era admisión. Sorprendente de joven que había construido imagen entera sobre no mostrar debilidad. Pero tengo pregunta, ¿por qué? ¿Por qué gastar 30 millones en ganar punto?
Usted claramente no necesita ese ganado. ¿Fue solo para humillarme? Don Ismael miró a Ricardo largo momento. Cuando habló, voz era más suave pero no menos firme. Joven, no gasté 30 millones para humillarte. Gasté 30 millones para educarte. Y no solo a ti, sino a todos aquí. Señaló a audiencia. ¿Ves? Dinero es herramienta. Puedes usarlo para construir ego o para construir carácter. Hoy usé el mío para enseñar lección que tu generación necesita desesperadamente, que verdadero valor no se anuncia, se demuestra. Tu ganado flaco que insultaste, continuó don Ismael, si hubieras estudiado en lugar de asumir, habrías sabido que valía más que todo lo que compraste. Pero elegiste burla sobre educación, elegiste show sobre sustancia. Pausó. No te guardo rencor. Fuiste criado en era donde seguidores importan más que conocimiento. Pero si aprendes algo hoy, aprende esto. En mundo real, fuera de Instagram, sustancia siempre, siempre gana. Puedes engañar a 1000 seguidores, pero no puedes engañar a ganado, tierra, clima o economías reales. Ricardo asintió, lágrimas ahora visibles en sus ojos. ¿Puedo aprender de usted? ¿Trabajar con usted? No por dinero, sino por conocimiento. Era petición humilde de hombre que acababa de tener ego destruido, pero que, sorprendentemente, había encontrado humildad genuina en ruinas. Don Ismael consideró esto. Ven a mi rancho próximo lunes. No como invitado especial, sino como trabajador. Pagarás como jornalero, trabajarás como jornalero, aprenderás desde abajo. Si sobrevives un mes sin quejarte, consideraré enseñarte. Si no, al menos aprenderás que trabajo real es diferente a show de redes sociales. Ricardo extendió mano y don Ismael la estrechó. No era reconciliación completa ni perdón total, pero era comienzo. Audiencia aplaudió. Este momento también, reconociendo que habían presenciado no solo humillación, sino también posibilidad de redención. Era narrativa más compleja que un video viral simple. Era lección sobre consecuencias, pero también sobre segundas oportunidades. Javier, recuperando control de su subasta, anunció lote final. Era lote simbólico más que comercial. 5 becerros donados por organizadores con ganancias yendo a caridad local de educación rural. Normalmente este lote vende por 50 a 100.000, explicó Javier. Abrimos en 30.000. Don Ismael levantó paleta, 500.000, y ganancias van no solo a caridad original, sino también a crear fondo de educación sobre ganadería tradicional, enseñando a próxima generación lo que casi perdimos hoy. ¿Cómo ver valor real? ¡Vendido!, gritó Javier con emoción genuina. Y con eso, señoras y señores, concluimos subasta más memorable en 60 años de historia. Comprador del día con margen récord, don Ismael Reyes. Total comprado, 2 millones de pesos. Lotes comprados, 24 de 25 principales. Y más importante, voz de Javier se volvió solemne. Lecciones enseñadas, incontables. Aplausos finales fueron atronadores. Ovación de pie para anciano humilde que había demostrado que poder real nunca necesita anunciarse porque simplemente existe, inquebrantable como tierra que él había trabajado durante 70 años. Pero historia no terminó con aplausos. Mientras audiencia salía, comentando evento histórico que acababan de presenciar, administrador de subasta se acercó a don Ismael con expresión preocupada. Don Ismael, tenemos situación. Acabo de recibir llamada de servicio fiscal. Al parecer, sus compras masivas activaron alerta automática del sistema antilavado de dinero. Quieren verificar origen de fondos antes de permitir que retire ganado. Es procedimiento estándar para transacciones mayores a 10 millones, pero su voz traía preocupación. Que don Ismael estuviera por enfrentar burocracia kafkiana que convertiría triunfo en pesadilla.
Don Ismael simplemente sonrió. Llame a quien necesite llamar. Mis libros son abiertos. De hecho, sería honor mostrarles cómo hombre honesto construye fortuna honesta en era donde todos asumen que dinero grande significa negocio sucio. Lo que vendría después no solo validaría legalidad de riqueza de don Ismael, sino que expondría algo inesperado, sobrepasado de Ricardo, que explicaba mucho sobre por qué había necesitado construir imagen falsa tan desesperadamente. La oficina de administración de subasta se llenó rápidamente con gente que normalmente nunca estaría ahí junta. Don Ismael y sus nietos, administrador de subasta, dos auditores del SAT, Servicio de Administración Tributaria, representante de UIFE, Unidad de Inteligencia Financiera, y sorprendentemente Ricardo Valenzuela, quien había pedido permanecer para aprender, aunque claramente también había curiosidad sobre si anciano que lo había humillado resultaría ser criminal. Era mezcla incómoda de profesionalismo burocrático y drama personal. Auditor senior, hombre de 50 años llamado licenciado Mendoza, explicó situación con tono que intentaba ser neutral, pero llevaba sospecha. Don Ismael, entienda que no es acusación, sino verificación protocolar. Transacciones mayores a 10 millones activan automáticamente revisión. Necesitamos documentar origen de fondos para asegurar que no hay lavado de dinero. Tiene documentación de sus ingresos y activos. Su tono sugería que esperaba que anciano humilde no tuviera nada organizado, cayendo en estereotipo clasista de que gente rural es desorganizada. Don Ismael asintió tranquilamente. Licenciado, entiendo completamente. De hecho, aprecio que sistema exista. Demasiados criminales usan ganadería para lavar dinero sucio, dañando reputación de quienes trabajamos honestamente. Sacó de mochila vieja que siempre llevaba folder grueso de cuero. Aquí están mis declaraciones fiscales de últimos 10 años. Como verá, declaro todo. Ventas de ganado, arrendamientos de tierra, inversiones. También encontrará que pago más de 15 millones anuales en impuestos. Licenciado Mendoza abrió folder y su expresión cambió inmediatamente de sospecha a sorpresa. Los documentos eran impecables. Cada peso documentado, cada transacción respaldada, cada impuesto pagado, no solo completo, sino frecuentemente superior a lo requerido. Don Ismael, dijo Mendoza, con tono completamente diferente ahora. Esto es extraordinario. En 20 años de auditorías, raramente veo contabilidad tan perfecta. ¿Quién es su contador? Don Ismael sonrió. Mi nieta Sofía estudió en ITESM, pero método es mío. Nunca gastes peso que no puedas documentar, nunca ganes peso que no puedas explicar. Representante de UIF, mujer joven y eficiente llamada Claudia Herrera, revisó documentos con tablet conectándolos a bases de datos federales. Después de 20 minutos de verificación silenciosa, levantó vista con expresión de respeto genuino. Don Ismael no solo está limpio, sino que es modelo de cumplimiento tributario. Sus pagos de impuestos son consistentes, sus declaraciones coinciden con registros bancarios y tiene certificación de empresa socialmente responsable por empleo que genera. Está todo en orden. Pausó. De hecho, señor, usted está en percentil superior de contribuyentes. Es raro ver esto. Ricardo, observando desde esquina, sintió mezcla compleja de alivio y vergüenza más profunda. Alivio porque don Ismael era legítimo, confirmando que elección había venido de fuente honorable. Vergüenza porque contraste con su propia situación era doloroso. Administrador de subasta, aliviado de que no hubiera escándalo legal que dañara reputación de su evento, suspiró. Bien, entonces podemos proceder con transferencia normal. Don Ismael, ganado será transportado a sus instalaciones según sus instrucciones. Pero licenciado Mendoza tenía una pregunta más.
no por sospecha, sino por genuina curiosidad profesional. Don Ismael, si me permite pregunta personal, ¿cómo construyó fortuna así, manteniendo vida tan modesta? Señaló ropa simple de don Ismael, su mochila vieja. La mayoría con su nivel de activos vive muy diferente. Don Ismael consideró pregunta, luego respondió con sabiduría de 7 décadas. Licenciado, hay 2 tipos de ricos, los que gastan para parecer ricos y los que ahorran para ser ricos. Primeros tienen camionetas nuevas pero deudas grandes. Segundos tienen camionetas viejas pero libertad total. Mi padre me enseñó, continuó don Ismael, que cada peso gastado en impresionar a otros es peso robado de tu seguridad futura. Yo vivo con lo que necesito, no con lo que otros piensan que debo tener. Resultado es que dormí tranquilo durante cada crisis económica de últimos 50 años, mientras otros perdían todo porque habían sobreapalancado, tratando de mantener apariencias. Miró a Ricardo significativamente. No es pobreza vivir simple cuando es elección. Es sabiduría. Ricardo, quien había estado callado, finalmente habló con voz que temblaba ligeramente. Don Ismael, ¿puedo confesar algo? Todos miraron. Ricardo respiró profundo. La razón que construí imagen tan grande, que hago tanto show, es porque heredé negocio quebrado. Mi padre murió dejando deudas que todavía estoy pagando. Todo mi ganado está financiado, mi camioneta es de arrendamiento financiero, hasta mi ropa es con tarjetas de crédito. No soy rico, soy actuación de rico, esperando que si actúo suficientemente bien, eventualmente se vuelva real. Silencio pesado llenó oficina. Era confesión que Ricardo probablemente nunca había hecho. Revelación que explicaba mucho sobre su comportamiento desesperado. Don Ismael no mostró triunfo ni desprecio, solo comprensión. Hijo, entiendo. Presión de mantener imagen que padre construyó es tremenda. Pero estás construyendo sobre arena. Colapsará, y cuando colapse, perderás más que dinero. Perderás dignidad. Pausó. Mi oferta de trabajo todavía está en pie, pero no como favor, como salvavidas, porque camino que llevas termina en bancarrota o algo peor. Claudia de UIF, quien había estado revisando algo en su tablet, interrumpió. Señor Valenzuela, dice que todo su ganado está financiado. Ricardo asintió con vergüenza. ¿Y comprometió activos como garantía? Otro asentimiento. Claudia intercambió mirada con licenciado Mendoza. Señor, hay alertas en su nombre. 3 créditos vencidos, 2 en cobranza judicial. Ibden revisó más. Sus compras de hoy, ¿las hizo con qué fondos? Ricardo palideció completamente. Yo iba a usar crédito de operaciones. No tengo liquidez ahora, pero... Señor Valenzuela, licenciado Mendoza habló ahora con tono oficial. Comprar en subasta sin fondos confirmados puede constituir fraude. ¿Entiende gravedad? Era escalada súbita de situación incómoda a potencialmente criminal. Administrador de subasta, alarmado, verificó registros. Ricardo dio lances en 8 lotes hoy antes de que don Ismael dominara. Ganó 3 antes de proceso. Total, 2.800.000 pesos. Si no puede pagar... Ricardo estaba al borde de colapso. Yo esperaba ganar lotes principales, revenderlos con ganancia rápida, usar eso para cubrir, es lo que siempre hago. Era admisión de esquema Ponzi personal, donde usaba ganancias futuras especulativas para cubrir obligaciones presentes. Funcionaba solo mientras mercado cooperaba y nadie examinaba muy de cerca. Don Ismael había destruido ese esquema completamente al dominar subasta, y ahora estructura entera de Ricardo colapsaba en tiempo real. Hay solución, dijo don Ismael súbitamente. Todos miraron. Ricardo, los 3 lotes que ganaste, yo los compro de ti al precio que pagaste más 10%. Te da ganancia pequeña y liquidez para cubrir obligación, pero con condiciones. Ricardo, desesperado, asintió antes de escuchar condiciones. Primera,
Aceptas mi oferta de trabajo inmediatamente. Segunda, cancelas todas tus redes sociales hasta que aprendas diferencia entre sustancia y show. Tercera, buscas asesoría financiera profesional para reestructurar tus deudas honestamente. Era oferta generosa que salvaba a Ricardo de ruina legal inmediata, pero que requería humildad total. Ricardo miró a don Ismael con lágrimas. ¿Por qué me ayudaría después de cómo lo traté? Don Ismael respondió simplemente, porque vi a mi propio hijo morir joven por orgullo, que no lo dejó pedir ayuda cuando su negocio colapsó. Si puedo salvar a otro hijo de otro padre de mismo destino, vale cada peso. Era revelación personal que explicaba mucha de compasión de don Ismael. No salvaba a Ricardo por él, sino por memoria de hijo que no pudo salvar. Licenciado Mendoza y Claudia consultaron brevemente, luego asintieron. Si don Ismael compra esos lotes, obligación de señor Valenzuela se cumple y no hay fraude. Pero Mendoza miró a Ricardo seriamente. Necesita reestructurar su situación financiera. Inmediatamente o próxima vez no habrá salvador. ¿Entendido? Ricardo asintió vigorosamente. Papeles fueron preparados. Transferencia fue ejecutada y en 30 minutos Ricardo pasó de comprador arrogante a empleado humilde, de hombre que había humillado públicamente. Era reversión completa de fortunas que parecía casi bíblica en su justicia poética. Si esta historia de arrogancia confrontada, sabiduría demostrada y redención ofrecida los ha inspirado, no olviden darle me gusta para que más personas aprendan que el verdadero poder no se anuncia con ruido, sino que se demuestra con acciones que hablan más fuerte que cualquier palabra. Cuando todos salieron de oficina, don Ismael pensó que drama había terminado, pero esperando afuera, estaba reportera de periódico ganadero nacional más importante, quien había escuchado rumores de lo que había sucedido en subasta. Don Ismael Reyes, soy Patricia Aguirre, de El Ganadero Mexicano. ¿Es verdad que compró casi toda la subasta para dar lección a comprador arrogante? Don Ismael suspiró, sabiendo que lo que había sido lección personal estaba por volverse historia nacional. Señorita, no hablé con prensa en 50 años. No voy a empezar hoy. Pero Patricia tenía pregunta más inteligente. ¿Y si le digo que su historia podría inspirar a miles de jóvenes ganaderos a valorar sustancias sobre show, a preservar conocimiento tradicional en vez de perseguir tendencias? Seguiría negándose. Era apelación que tocaba exactamente el valor que don Ismael más apreciaba. Educación de próxima generación. Su respuesta determinaría si lección de hoy quedaría en sala de subasta o se convertiría en movimiento que transformaría industria entera. Don Ismael miró a Patricia Aguirre largamente, evaluándola con mismos ojos que evaluaban ganado, viendo más allá de superficie. Finalmente asintió. Tiene 30 minutos, pero no en ambiente de circo. Venga a mi rancho próximo fin de semana. Ahí entenderá realmente de qué se trata. Historia. Patricia aceptó inmediatamente, sabiendo que había conseguido algo que muchos reporteros habían intentado por décadas. Acceso a leyenda viviente que valoraba privacidad sobre publicidad. El artículo que Patricia Aguirre publicó 2 semanas después no fue pieza superficial sobre ganadero rico humilla a joven arrogante. Fue perfil profundo de 5 páginas titulado El último de los gigantes, don Ismael Reyes y la muerte de sabiduría ganadera. Incluía fotos de don Ismael en su rancho, no posando sino trabajando realmente. Entrevistas con sus empleados que hablaban de patrón justo, que pagaba mejor que competencia y trataba a trabajadores como familia. Análisis técnico de por qué Genética Reyes era superior científicamente, no solo tradicionalmente. Pero parte más impactante era sección sobre Ricardo Valenzuela, quien Patricia también entrevistó con permiso de don Ismael.
Ricardo habló con honestidad brutal sobre presiones de redes sociales, sobre construir imagen falsa, sobre lección dolorosa pero necesaria que había recibido. Don Ismael me salvó de mí mismo, dijo Ricardo en artículo. Me estaba hundiendo tratando de parecer exitoso en lugar de ser exitoso. Ahora trabajo 12 horas al día en su rancho, ganando salario básico, y soy más feliz que nunca fui con mis seguidores de Instagram. Artículo se volvió viral, no solo en comunidad ganadera, sino en México en general. Resonaba con tema más amplio, generación obsesionada con apariencias aprendiendo valor de sustancia. Don Ismael, quien nunca había buscado fama, se encontró involuntariamente como símbolo de autenticidad en era de falsedad. Recibió cientos de invitaciones, programas de televisión, conferencias, propuestas de libros. Rechazó casi todas, aceptando solo hablar en escuelas de veterinaria y agronomía, donde podía enseñar a futuros ganaderos. Ricardo cumplió su palabra completamente. Trabajó en rancho de don Ismael durante 6 meses, antes de que don Ismael le permitiera hacer más que labor básica. Esos 6 meses transformaron a Ricardo. Manos que solo habían sostenido teléfono, ahora tenían callos de trabajo real. Espalda que nunca había cargado nada más pesado que ego, ahora conocía dolor de día completo de labor física. Y mente, que había estado llena de me gusta y seguidores, ahora se llenaba de conocimientos sobre suelos, nutrición animal, genética, economías reales de ganadería sustentable. Al final de 6 meses, don Ismael llamó a Ricardo a su oficina. Has sobrevivido. Ahora, pregunta es, ¿aprendiste? Ricardo respondió no con palabras, sino sacando cuaderno lleno de notas meticulosas sobre todo lo que había observado. Ciclos de rotación de potreros, indicadores de salud en ganado, estrategias de alimentación para diferentes estaciones. Era transformación genuina de show a sustancia. Don Ismael sonrió. Bien, ahora tu educación real comienza. Durante el siguiente año, don Ismael enseñó a Ricardo todo lo que su padre le había enseñado y que su propio hijo nunca vivió. Para aprender completamente, Ricardo absorbía conocimiento con hambre de hombre que finalmente había encontrado propósito real. Y gradualmente, don Ismael comenzó a ver a Ricardo no como empleado, sino como algo más, posible heredero de conocimiento que no podía morir con él. 2 años después de su subasta histórica, don Ismael hizo anuncio que sorprendió a todos. Estaba estableciendo fundación educativa dotada con 20 millones de pesos. Fundación Ezequiel Reyes para preservación de ganadería tradicional. Ofrecería becas completas a jóvenes de comunidades rurales para estudiar veterinaria y agronomía, con condición de que regresaran a trabajar en sus comunidades por mínimo 5 años. Ricardo Valenzuela sería director ejecutivo de Fundación, aplicando su experiencia transformada para ayudar a otros a evitar errores que él había cometido. Mi padre fundó subasta para dar voz a ganaderos pequeños, explicó don Ismael en ceremonia de inauguración de Fundación. Yo fundó esta institución para dar conocimiento a próxima generación, porque he visto futuro. Es lleno de Ricardos jóvenes persiguiendo imagen sobre sustancia. Pero también he visto que Ricardos pueden cambiar si se les da oportunidad y guía correcta. Esta fundación será esa oportunidad para cientos que vendrán después. 5 años después de día que compró subasta entera, don Ismael Reyes murió pacíficamente en su rancho a edad de 75 años. No murió en hospital, sino en tierra que había amado toda su vida, rodeado por familia, empleados que lo consideraban más padre que patrón, y sorprendentemente por Ricardo Valenzuela, quien sostenía mano del hombre que lo había salvado de autodestrucción. Su funeral fue asistido por miles. Ganaderos de todo México vinieron a presentar respetos. Estudiantes de fundación, que llevaban nombre de su padre, formaron guardia de honor. Y notablemente,
Nueva generación de ganaderos jóvenes, inspirados por su ejemplo, vinieron a agradecer por haberles enseñado que había camino diferente al de Instagram y apariencias vacías. Ricardo Valenzuela dio el elogio fúnebre principal. Con voz quebrada pero firme, habló. Don Ismael me humilló en el momento más público posible, y fue mejor cosa que alguien pudo haber hecho por mí, porque esa humillación destruyó falsa versión de mí mismo y me forzó a construir versión real. Me enseñó que riqueza verdadera no está en cuántos seguidores tienes, sino en cuánto conocimiento real posees. Que poder no es anunciado, sino demostrado, y que grandeza no está en parecer importante, sino en hacer cosas importantes. Pero más que eso, continuó Ricardo, lágrimas ahora fluyendo libremente, me enseñó que redención es posible, que no importa qué tan bajo caigas, siempre puedes levantarte si estás dispuesto a hacer trabajo duro de cambiar realmente. No me dio dinero, me dio propósito. No me dio posición, me dio educación. No me dio comodidad, me dio carácter. Y por eso nunca podré pagar deuda que tengo con él. Fundación que don Ismael había establecido continuó creciendo. En 10 años había becado a 300 estudiantes, publicado 5 libros sobre ganadería tradicional y establecido red de ranchos modelo por todo México, demostrando que métodos tradicionales adaptados con ciencia moderna podían ser más rentables y sustentables que agricultura industrial. Ricardo, ahora director respetado, se había casado y tenía 2 hijos a quienes enseñaba valores que don Ismael le había enseñado. El ganado que don Ismael había criado toda su vida, su ganado flaco, que Ricardo había insultado ese día memorable, se volvió uno de los más buscados en México. Ganaderos que habían perseguido razas europeas exóticas descubrieron durante sequías severas que genética Reyes sobrevivía donde otras morían. Demanda explotó y precio de becerros Reyes aumentó 500%. Era vindicación de mercado de lo que don Ismael había sabido toda su vida. Sustancia siempre, eventualmente, vence a show. La vieja camioneta Ford de 1998 que don Ismael había conducido ese día a subasta fue preservada por su familia. La estacionaron permanentemente en entrada de fundación con placa. Esta camioneta llevó a don Ismael Reyes a dar lección más importante de su vida, que verdadero valor nunca llega en empaque elegante, sino en sustancia real contenida adentro. Juzga sabiamente, ve profundamente, aprende constantemente, y cada año, en aniversario de subasta histórica, Fundación organizaba evento donde ganaderos jóvenes traían su ganado para ser evaluado no por apariencia, sino por criterios que don Ismael había valorado: salud, eficiencia, rusticidad, genética real. Llamaban al evento Subasta Reyes, y se volvió una de las más prestigiosas del país, no por dinero que cambiaba manos, sino por conocimiento que era compartido. Ricardo, ahora en sus 40, seguía contando historia de su humillación y redención a cada nueva generación de estudiantes de fundación. Don Ismael me enseñó, les decía, que puedes gastar fortuna tratando de parecer rico, o puedes construir fortuna real, viviendo sabiamente. Puedes tener 1.000.000 de seguidores que no te conocen, o 100 amigos que te respetan verdaderamente. Puedes conducir camioneta de 100,000 pesos con deudas de 500,000, o conducir camioneta de 20,000 pesos con ahorros de 2 millones. Elección es tuya, pero sepan esto: camino fácil de apariencia siempre, siempre termina en dolor. Camino difícil de sustancia siempre, siempre termina en paz.
Su historia se convirtió en caso de estudio en escuelas de negocios, no sobre ganadería, sino sobre valores, sobre autenticidad en era de falsedad, sobre cómo una sola lección, aunque dolorosa, puede transformar vida completamente. Y cada vez que era contada, terminaba con misma línea. Ese día, anciano con ganado flaco compró su basta entera, pero lo que realmente compró fue futuro. Futuro de joven que estaba perdiéndose, futuro de industria que estaba olvidando sus raíces, y futuro de generación que necesitaba desesperadamente recordar que sustancia siempre vence a show. Y si esta historia de humildad triunfante, arrogancia humillada y redención ganada con trabajo duro ha transformado su forma de ver éxito y valor, no olviden suscribirse a nuestro canal Emociones y Esperanza y activar la campanita para seguir recibiendo historias que nos recuerdan que las lecciones más importantes de vida raramente vienen envueltas en empaques elegantes, sino en experiencias difíciles que nos obligan a ver más allá de apariencias hacia verdad profunda que yace debajo, esperando ser descubierta por quienes tienen coraje de mirar con ojos que realmente ven.